Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que el Señor nos regala. Y una vez más vamos a cumplir con esta responsabilidad delante del Señor. En este su programa La Biblia en tu hogar, para así transmitir un tema sumamente importante, una reflexión sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Muy interesante el tema, pero para esto quiero que tengamos una lectura de la palabra en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 4, y leemos para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido por la oportunidad que tú me brindas para así compartir una palabra más de tu santo y bendito evangelio. Te ruego que me use como instrumento tuyo y canal para bendecir a muchos que esperan una palabra de verdad. Amén. Bien, amados, en esta hora, gracias al Señor, gracias a cada uno de los que tenga la oportunidad de escuchar esta transmisión. El tema de hoy es un tema sumamente interesante porque estamos hablando sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, pero no en sí estaremos centrándonos en la tercera persona, sino que la tercera persona se le atribuye este maravilloso escenario de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, mis amados, al hablar del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a encontrar que es una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual posterior a la salvación. Una vez más repito, de que estamos transmitiendo en este su programa, La Biblia en tu hogar. Este es su programa, La Biblia en tu hogar, con su hermano y amigo, Pastor Domingo Rodríguez. Entonces encontramos que el bautismo en el Espíritu Santo es un tema ya que está siendo obsoleto en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque ya la participación del bautismo del Espíritu Santo ya se adhiere a una nueva modalidad de enseñanza, donde algunos enseñan que somos bautizados desde el mismo momento que nosotros creímos, porque somos bautizados en Cristo. Pero quiero decirle a usted, amigo, hermano, que es un error pensar de esta manera. Lógico que cuando nosotros creímos somos sellados por el Espíritu Santo, lógico que sí, pero no somos bautizados, porque el bautismo del Espíritu Santo es una cosa y el sello es otra. Entonces, aquí nos encontramos que hablar del bautismo del Espíritu Santo es hablar de una experiencia espiritual, una experiencia espiritual, que esta se da
posterior, o sea, después de usted haber alcanzado el paso de salvación, después de usted haber sido sellado por el Espíritu Santo, después de usted aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, y de inmediato usted comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Aquí entra el escenario del bautismo del Espíritu Santo. La palabra dice que debemos procurarlo, debemos anhelarlo, debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, debemos procurar ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo puede darse de diferente manera. Hay algunos que son bautizados en el Espíritu Santo en el momento del bautismo, o puede ser antes de ser bautizado o después de haber sido bautizado en las aguas. Cuando está hablando de bautismo, está hablando del bautismo en las aguas. Entonces continuamos con la definición de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia posterior, o sea, después, posterior a la salvación, en la que el creyente es lleno y capacitado por el Espíritu Santo para un servicio efectivo, siendo esto un testimonio poderoso y una vida de plenitud. Así podemos definirlo. El Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablando ahora del Espíritu Santo, todos los creyentes tienen el derecho, todos creyentes tenemos el derecho de recibir, y debemos buscar, o sea, tenemos el derecho de recibir y también de buscar fervientemente la promesa del Espíritu Santo. Y luego, según el mandato del Señor Jesús. O sea, no es algo que simplemente yo anhelo, sino que a pesar de anhelarlo, también pues es un mandato del Señor. Esta era la experiencia normal y común de todos los cristianos en la primera iglesia. Cuando hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, era algo que se daba muy normal en lo que es la iglesia primitiva. Recuerdo que la palabra habla, que quizás más adelante podamos tocar, que Pablo y Pedro y Juan iban a un lugar, o Pablo y Silas iban a un lugar, y se encontraban con una nueva comunidad de creyentes, y ellos le preguntaban que si ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y la respuesta de estos creyentes era que ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Y pues, ¿sabe qué pasaba? Que estos hombres de Dios, estos apóstoles, estos ministros, imponían sus manos sobre ellos, e inmediatamente pues ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Eran bautizados inmediatamente. Algunos hablaban en lenguas, donde se llegó a creer que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo era hablar en nuevas lenguas. No necesariamente, porque hay personas que son bautizadas en el Espíritu Santo donde se derrama una experiencia especial, un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo en una persona, y no necesariamente debes hablar en otras lenguas. Puede haber otro tipo de manifestación que no solo sea hablar lengua. O sea, la evidencia de que una persona haya sido bautizada en el Espíritu Santo no significa que sea que hable en otras lenguas. Puede darse, como decía, otro tipo de manifestaciones.
Mis amados, la persona del Espíritu Santo y la obra bautismal. En estos momentos nos estamos enfocando sobre lo que es la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Ahí es donde estamos más enfocados en estos momentos. Ya más adelante entraremos entonces a lo que es exactamente el desglose del bautismo en el Espíritu Santo. Pero por ahora vamos a estar hablando sobre la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Nosotros, como iglesia, quiero hacer referencia, nosotros como iglesia, me refiero a la iglesia. Dios es centro de restauración familiar. Iglesia que por misericordia de Dios hayamos fundado. No es mi iglesia, porque no tengo iglesia, esa iglesia es de Cristo. Me refiero a una obra que estamos trabajando en Santo Domingo. Yo me congrego y soy miembro de una iglesia aquí en los Estados Unidos, la iglesia Sion. Pero no quiero pues entrar quizás en un tema doctrinal en el que quizá no domine de acuerdo a la minuta o a los reglamentos, porque no lo conozco todavía a profundidad. Sí es una iglesia pentecostal, una iglesia conservadora, como nosotros decimos, desde la cabeza hasta los pies. Pero en mi caso quiero hacer referencia a lo que es la iglesia que sí Dios me ha dado la facultad y la autoridad de enseñar y elaborar manuales o reglamentos internos de doctrinas fundamentales. Entonces, nosotros como iglesia creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de acuerdo a Juan 14:16. 14:16, verso 17 también. Pero quiero leerlo. Yo rogaré al Padre. Aquí tenemos la primera persona. Y os dará otro consolador. Entonces, aquí está hablando, yo rogaré al Padre. Aquí tenemos, yo rogaré, está hablando de que Jesús está diciendo, yo rogaré al Padre. Está la segunda y la primera persona. Ahora, cuando nos habla, y os dará otro consolador. Entonces, aquí ya nos estás hablando de la tercera persona. El otro consolador se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la esperanza del creyente y su obra bautismal. El Espíritu Santo, en el verso 17, de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, una persona inconversa no puede recibir el Espíritu Santo. Una persona inconversa no puede recibir la llenura del Espíritu Santo. No puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Es lo que la palabra enseña. Aquí lo habla, porque dice el Espíritu Santo de verdad. Este es el consolador al cual Jesús se refiere en el verso 17, al cual el mundo no puede recibir. Aquí lo dice la palabra, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No puede recibirlo. Podrá recibir un mensaje del Espíritu Santo para que se aperciba del mal por el cual está transitando. Pero
no puede recibir la llenura. Pero si éste se arrepiente, ya eso es otra cosa. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora en el creyente y le guía a toda verdad y a toda justicia, de acuerdo al libro de los Hechos en su capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 4 y capítulo 13, verso 2. En el libro de los Hechos, en capítulo 1, verso 8, nos dice, pero recibiréis poder. O sea, estamos hablando aquí de la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Ahora, aquí habla de que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, dice Jesús, testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice, y hasta lo último del mundo. Eso es lo que enseña la palabra. No podemos decir otra cosa. O sea, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo, cuando una persona camina con el Espíritu Santo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cuando una persona conoce el Espíritu Santo, es lo que aquí dice la palabra, que entonces nosotros le seremos testigos entre los vecinos, le seremos testigos en la ciudad donde vivimos, en el campo donde vivimos, en la comunidad, en el barrio donde vivimos, pero no solo en el barrio, sino que también va trascendiendo. Ya nos conocen en el condado o la ciudad, nos conocen en la provincia o estado, nos conocen en la nación o nos conocen en las diferentes naciones. Pero eso es cuando el Espíritu Santo ya ha llegado. ¿Pero de qué manera nos conocen? Sería la pregunta. Si nos conocen como el hombre de Dios, como la mujer de Dios, como el hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo, como el hombre y la mujer que trasciende lo meramente humano, porque es un hombre que vive en la dimensión del Espíritu Santo, o es el hombre o la mujer que se le conoce por su mal testimonio, por su mala manera o por su mala práctica de utilizar el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo y las enseñanzas o las doctrinas. Vamos a ver de qué manera se te conoce a nivel del barrio mundial, o si es por la obra del Espíritu Santo o es por la obra tuya manipulada no por el Espíritu Santo. Eso es sumamente importante, pues, aclarar. Entonces, tenemos en el verso 4 del capítulo 2 de los Hechos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Queridos hermanos, amigos que estén conectados, pueden comentar si están de acuerdo o no, pueden decir un amén, pueden considerarlo, también pueden compartir esta reflexión con otros hermanos, con otros amigos también, que estaremos hablando sobre la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Otra de las cosas que nos habla sobre cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros lo conocemos, donde nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 2, dice, y ministrando
estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habla. Aquí vemos una cosa importante. Y ministrando esto al Señor. Estaba hablando de los apóstoles que estaban ministrando y ayunando. O sea, una persona que recibe el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo, por favor, no puede decirme que no ayuna. No puede decirme que no ora. Porque entonces el Espíritu Santo se estaría en un cuerpo anémico espiritualmente. Y si está anémico espiritualmente es porque hay escasez de la presencia de Dios en su vida. Hay escasez de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando hablamos de una anemia espiritual. Entonces, el verso 13 del verso 2 del capítulo 13 de los Hechos dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo habla. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Aquí entonces vemos que también el Espíritu Santo delega. El Espíritu Santo manda. El Espíritu Santo aparta. ¿Para quién? Para sí. O sea, aquí vemos una dimensión tan grande, un papel tan preponderante y tan amplio del Espíritu Santo en nuestra vida y en el ejercicio de nuestro ministerio y de lo que es nuestra vida personal y diaria. ¡Wow! Entonces dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¡Wow! Entonces también el Espíritu Santo llama. ¡Wow! El Espíritu Santo llama. Y la unción, la preparación, la dedicación, la llenura, el conocimiento. O sea, cuando hablo de conocimiento es que la palabra dice que nosotros conocemos al Espíritu Santo. O sea, la convivencia entre tú y el Espíritu Santo, la convivencia entre el Espíritu Santo y yo. Aquí dice que entonces Él nos llama. Eso significa que si tenemos una convivencia, el Espíritu Santo nos capacita. Pero también leíamos en el párrafo anterior que el Espíritu Santo aparta para enviar. ¡Wow! ¿Qué amplitud tiene el Espíritu Santo en el papel ministerial, en la delegación y las funciones eclesiásticas? O sea, el Espíritu Santo es una parte, es como la espina dorsal, porque Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Encontramos que nosotros como iglesia, Dios es centro de restauración familiar. Te digo que menciono esta iglesia porque aquí solo Dios me puede llamar a cuenta. Creemos nosotros como iglesia que todo creyente tiene el privilegio de recibir la promesa del Espíritu Santo. Todo creyente, o sea, escuche bien, todo creyente tiene el privilegio de recibir la promesa del Espíritu Santo. Recuerde que en este momento nosotros estamos hablando de la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Ya más adelante vamos a desglosar en sí o en otra transmisión lo que sería el bautismo en sí. Pero en todo esto lo que estamos hablando es de la obra del Espíritu Santo en cuanto a lo que es el bautismo. Entonces, nosotros creemos
que todo creyente tiene el privilegio de recibir la promesa del Padre. Tiene la promesa de recibir, tiene el privilegio de recibir la promesa del Padre. Concerniente al bautismo con el Espíritu Santo. Es una experiencia sobrenatural, como anteriormente nosotros decíamos anteriormente, que es posterior. O sea, cuando hablamos de posterior, estamos hablando después al nuevo nacimiento. Todo creyente debe anhelarla. Y para esto encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 24, verso 49. ¿Qué nos dice Lucas, verso 49 del capítulo 24? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Nosotros creemos que el Espíritu Santo capacita para vivir una vida de santidad y servicio efectivo en la obra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ya lo habíamos leído anteriormente, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el impacto producido por el Espíritu Santo en el creyente por vez primera o por primera vez. Y esta es la evidencia de su bautismo, no en las aguas, sino en el Espíritu Santo. ¿Oyó? Nosotros como iglesia creemos en el impacto producido por el Espíritu Santo en el creyente por primera vez. Que esto consideramos como la evidencia de tu bautismo, de mi bautismo, no en agua, sino en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Nosotros, como iglesia, creemos que la conversión a Cristo es la que sella, o sea, es el sello del Espíritu Santo, pero no bautiza. Lo habíamos explicado anteriormente en la introducción. La conversión a Cristo sella con el Espíritu Santo, pero no te sella con el Espíritu, pero no te bautiza con el Espíritu Santo. Que es la confusión que algunos han querido inculcar como enseñanza o como interpretación hermenéutica de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Pero no es así. La conversión simplemente es aquí cuando el Espíritu Santo sella, cuando tú te conviertes. Es de prioridad ser bautizado en el Espíritu Santo. Es de prioridad ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. De acuerdo al libro de los Hechos, en su capítulo 14, verso 17. El 14 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces enviaron allá a Pedro y a Juan. En el verso 15 dice, Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también se recibe por la imposición de manos. Por si algunos no lo creen,
Porque hoy día tenemos un sinnúmero de personas que dudan más que lo que creen. Porque ponen en duda la obra del Espíritu Santo. ¡Wow! Pero gloria a Dios. Entonces, el verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea, ellos se convirtieron, ellos fueron sellados. Fueron sellados, el sello. Acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador personal. Comienzo a dar fruto digno de arrepentimiento. Es el símbolo del sello del Espíritu Santo. El símbolo del sello del Espíritu Santo ha sido sellado, pero no ha sido bautizado. Entonces, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O, en otra palabra, solamente habían recibido el bautismo en las aguas. Y lo recibieron en el nombre de Jesús que estaban los apóstoles haciendo. En mi caso, yo creo que el bautismo, como dijo Jesús, el bautismo en las aguas, ya es un tema que ya fue tratado anteriormente, pues es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se estaba dando a conocer la persona de Jesús. En el verso 17, entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Pero quién le imponía la mano? Los apóstoles. Hoy día, tú como ministro, tú como pastor, tú como evangelista, tú como hombre y mujer de Dios lleno del Espíritu Santo, también Dios puede hacer esta extraordinaria obra maestra de que al imponer tus manos también la persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo. Eso dice aquí que los apóstoles, cuando llegaron Pedro y Juan, ahí inmediatamente que le impusieron la mano a estos nuevos creyentes, ¡wow! Se desató la gloria de Dios sobre ellos. Entonces, amado, quiero pues dejarlo hasta aquí para en una próxima reflexión ya tratar entonces lo que es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que ahí ya vamos a abordar sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la pregunta que me estarían haciendo los hermanos que en este momento se estén escuchando esta enseñanza, dirían, pero ¿y no era sobre el Espíritu Santo que estaba, no era sobre el bautismo que estaba hablando? Quiero decirle que hacía referencia al bautismo, pero el punto central era el Espíritu Santo y su obra bautismal. ¿Oyó? El Espíritu Santo y su obra bautismal. Ese era el punto en el que estábamos tratando en este momento. Así que, amados, le damos las gracias por su reverencia. Espero que haya entendido la diferencia entre lo que es el bautismo, lo que es el sello del Espíritu Santo y lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Así que ahora oramos por las personas que están conectadas, por las personas en su hogar. También estaremos orando por aquellas personas que sientan la necesidad de reconciliarse, la necesidad de convertirse a Cristo. Así haremos la oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco la oportunidad que nos brinda para poder llevar esta reflexión
y que esto pueda despertar el anhelo, la inquietud, el deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo, de tener esa conexión con el Espíritu Santo, de tener ese anhelo de que la presencia, el sello, la llenura del Espíritu Santo haga vivencia, en que haya ese interés de conocer el Espíritu Santo, que haya ese interés de escuchar el Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo, de ser enseñado por el Espíritu Santo, y que de esta manera pueda venir lo que es el bautismo en el Espíritu Santo para marcar una diferencia entre lo común y lo sobrenatural. En este momento, repite conmigo: me convierto a Cristo, me reconcilio con Cristo, y a partir de hoy renuncio al mundo y sus deseos y comienzo un nuevo estilo de vida guiado por el Espíritu Santo. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Te ruego, Señor, que me ayude, porque no quiero apartarme ya jamás. Amén. Ahora quiero orar por las personas que están conectadas y los que vayan a conectarse. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están conectados. Bendice el hogar de cada uno, Señor, sin distinción. Cada uno de los hogares se han bendecido de igual manera que el mío. En el nombre de Jesús tú puedas derramar bendiciones sobreabundantes, que tu gloria sea derramada, que tu luz ilumine todo el hogar y que toda tiniebla tenga que desaparecer, toda polilla tenga que ser consumida con el fuego del Espíritu Santo, que todos problemas en el hogar desaparezcan, que toda inestabilidad emocional desaparezca, que toda tendencia al pecado desaparezca, en que toda ilusiones que no vienen de ti desaparezca, que todo espíritu de pitonisa desaparezca, que todo espíritu de pecado desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú pongas la espada de tu espíritu sobre la mano de cada uno de los que están conectados y que puedan pelear con los espíritus enviados que lo incitan a cometer errores. En el nombre de Jesús, produce sanidad, produce liberación y que haya paz, armonía en cada corazón y en cada uno de los miembros de la familia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, amados hermanos, y será hasta un próximo encuentro. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tu hermano y amigo, Domingo Rodríguez, pastor.